Bienvenido, bienvenido. Ya, entonces, Ya, chiquillos, vamos a ver esto que se llama los test sensoriales. Entonces, vamos a partir por cosas como súper básicas, y por eso le pregunté a Jorge Clagett, que es de primero, qué pensaba. Entonces, frente a un estrabismo como este, que ustedes ven estrabismos horizontales y verticales, eh, vamos a ver qué son los síntomas y las adaptaciones sensoriales a esto. Entonces, como bien dijeron, cuando uno tiene un paciente que tiene diplopia, ¿por qué es una diplopia? Una diplopia ocurre porque si yo estoy viendo un punto que está ahí, un mismo objeto, va a caer sobre dos puntos retinianos que no son correspondientes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si no son dos correspondientes, yo voy a tener una visión doble. Y eso está producido por un desvío de los ojos. ¿Se entiende, sí? Ahora, entremos a otros conceptos que es importante entender. El término de la confusión. Espérate, aquí. ¿Qué pasa si resulta que por alguna razón dos objetos diferentes, un cuadrado y un círculo, van cada uno de ellos a estimular la mácula o la fobia de cada uno de los ojos? En teoría, el paciente debería, un cuadrado, que es un fenómeno más bien teórico, se llama confusión visual. Ahora, esta confusión visual en la práctica no existe, porque en forma normal, en paciente incluso no estrábico, se genera una supresión inmediata. Y esto es lo que se conoce como la supresión fisiológica. ¿Me están escuchando? Sí, sí, po. Ok. Esto es lo que se llama la supresión fisiológica, o sea, algo que va a ocurrir siempre en los pacientes normales. Y esta supresión fisiológica para evitar este fenómeno de la confusión puede ser monocular constante, o sea, yo suprimo un ojo más que el otro, o bien puede ser alternante, en que se suprime un ojo y el otro en forma alternadamente, y eso es lo que da el fenómeno de la rivalidad. Porque generalmente se confunde la confusión con la rivalidad. En realidad, la rivalidad es un subtipo de confusión. Ahora, todo esto es como súper teórico, porque en la práctica esto no ocurre por el hecho que normalmente vamos a suprimir de inmediato dos objetos que están siendo estimulados en las fobias, objetos que son diferentes. Por lo tanto, como vemos acá, existe, y ya lo dijimos, lo que se llama una supresión fisiológica que existe en todos nosotros y que es inmediata, y que va a ocurrir cuando ambas fobias se estimulan al mismo tiempo. Y eso se diferencia de la supresión que es patológica. Y la supresión patológica existe, la supresión que se llama supresión central, que inhibe las imágenes alrededor de la fobia, en el fondo facilitando a que se evite este fenómeno llamado de confusión. Y la otra supresión patológica, que es la que nosotros más conocemos y que es la que más nos importa, que es la llamada periférica. Periférica no es como la periferia de la retina, periférica es más allá de la mácula en el fondo, y que evita que exista la diplopia. ¿Mm? Ahora, eso va a generar entonces un escotoma de supresión. El escotoma de supresión es esta área de supresión que hace que evita la confusión y la diplopia. Las dos cosas. Entonces tenemos una escotoma central o paracentral y uno periférico que evita la diplopia. Y estos dos escotomas se van a juntar en uno solo, que es finalmente el escotoma que los de segundo y tercero conocen, que están descritos, que en el caso de la endotropia es una área escotomatosa redondeada, que es más bien central y paracentral, pero ustedes ven que es un área no tan grande, y en el caso de las exotropias se conoce como un área de escotoma de la hemirretina temporal. O sea, se generan estas formas de escotoma que están dados por esta unión del escotoma central patológico y el escotoma
periférico patológico para evitar la diplopia y la confusión, y que tienen esa forma según se describe normalmente en las endotropias y en las exotropias. Ahora, Juan Pablo Ramírez, ¿estáis vivo? Sí, Juan Pablo Ramírez. Estos escotomas, si yo hago un campo visual como lo haría en un glaucoma, en que yo hago un campo visual del ojo derecho y luego hago el campo visual del ojo izquierdo, ¿estos escotomas saldrían en un campo visual? ¿Qué crees tú? Cristian no lo sé. Mena, ¿qué crees tú? Aquí estoy, Doc. Yo creo que no aparecen, doctor. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque aparecen como mecanismo compensatorio para no generar ni confusión ni Y diplopia. por lo Y tanto eso es un mecanismo binocular. Por lo tanto, si yo lo exacto. hago unilateralmente, no lo voy a ver. Exacto, y eso es lo que quería que quedara claro. Este escotoma no es como el escotoma de las neuritis ópticas o de los glaucomas, qué sé yo, sino que es un escotoma cuando hay visión binocular. Por lo tanto, yo lo podría encontrar si es que hago un campo visual binocular. ¿Ok? Esto es un fenómeno binocular de defensa, porque el cerebro lo que hace es evitar a como dé lugar la diplopia. Y por eso lo que hace es esta forma de compensación que se llama supresión. ¿Mm? Ahora, eh, esta supresión no ocurre en toda la retina, sino que ocurre fundamentalmente más bien en el área, como vimos recién, en el área más central o paracentral. ¿Y por qué es eso? Porque aparece el concepto de oróptera y de espacio de Panum. Armando Mercado, ¿tú sabes lo que es estos conceptos de oróptera y espacio de Panum? No, pero no recuerdo. Isabel Cavieres. No me acuerdo bien, pero en uno es donde estaríamos con una visión, con una diplopia fisiológica y en el otro sería el punto de fusión. Ya, ok, estamos por ahí. Esto es lo que yo les quiero comentar. ¿Por qué uno pensaría que, si vemos en los exámenes previos, los escotomas, cuando uno tiene un estrabismo, uno pensaría que el escotoma debería ser poco menos que del ojo completo? Y no es del ojo completo, solamente es de un área de la retina. ¿Y por qué? Porque están estos dos conceptos que son súper importantes. Aquí ustedes lo ven, ven mi flecha, ¿no es cierto? Ahí está el oróptero. ¿Mm? ¿Qué es el oróptero? El oróptero corresponde a la, ¿cómo se llama?, descripción en el espacio de los puntos retinianos correspondientes. ¿Ok? Si nosotros hacemos la proyección de los puntos retinianos correspondientes de ambos ojos en el espacio, me va a dar una línea de puntos que es como un arco. Y eso corresponden a los puntos, a las proyecciones de los puntos correspondientes retinianos normales, perfectos. Sin embargo, el área de Panum es esta área celeste que se ve acá, que es como un área de tolerancia, o como lo dijo la Isabel, es el área de fusión. Significa que nuestro sistema visual binocular tiene cierto grado de tolerancia para poder fusionar las imágenes. No necesariamente tienen que estar estimulados dos puntos correspondientes exactos, sino que deben estar dentro del espacio fusional. Ejemplo, veamos aquí mi flecha de abajo. En este punto rojo, ese sería el punto correspondiente retiniano de estos dos ojos. Y ahí, por lo tanto, los pacientes va a fusionar perfectamente bien y va a tener una sola imagen. Sin embargo, el espacio de Panum es más amplio. Por lo tanto, si el punto correspondiente está siendo estimulado a este nivel del espacio de Panum, que está en otro punto de la retina, o en este otro, que está en otro punto de la retina, igual el ojo es capaz de generar fusión porque logra generar el estímulo de un área retiniana. Más que puntos correspondientes retinianos, son
áreas de correspondencia retiniana y permite que el paciente tenga fusión y por lo tanto visión binocular de una sola imagen. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí. Doc, una consulta. ¿Mm? Yo me imagino, por ejemplo, cuando, no sé, en la vida diaria uno ve diferentes objetos y enfoca, Sí. quizás ese objeto que está enfocando se ve bien delimitado, pero el resto, que quizás que puede estar en otra distancia, por ejemplo, más alejado, tiende a verse borroso o como doble. Sí. ¿Puede parecer a eso? Es esto Porque, mismo, es esto ya, mismo. Es lo que se llama la diplopia fisiológica. Entonces, si tú estás en este ejemplo de abajo, viendo un objeto que está a cierta distancia de cerca, y tú vislumbras los otros objetos que están más lejos, están proyectando en otro punto que está por fuera del espacio de Panum. Por lo tanto, no es capaz de fusionarlo y vas a ver doble. Por ya. eso, en este mismo ejemplo, si yo tuviese este punto rojo de este ojo y este punto verde estuviera acá encima, ahí el paciente ya estaría viendo doble y está ocurriendo lo que se llama una diplopia fisiológica. El paciente no tiene estrabismo, sino que se le están estimulando puntos retinianos o áreas retinianas no correspondientes por la distancia de los objetos en el espacio, en el fondo. Súper. ¿Ok? Bien. Entonces, esto, hasta el momento, lo que tenemos esencialmente es que tenemos un sistema súper capo que permite mantener la fusión, que nos da cierto rango de error, por ponerlo de alguna manera, que es este área de Panum, y tenemos nuestra forma de defendernos de ver doble, que es la supresión. Esto es la clave de todo. Ahora, cuando la supresión, este mecanismo de no quiero ver doble porque necesito funcionar bien, así funciona el cerebro, puede generar una adaptación más profunda y que por lo tanto que requiere más tiempo. Y esto es lo que se llama la correspondencia retinal. Cuando yo tengo un estrabismo que ocurre en forma ya constante o muy frecuente, voy a tener eventualmente una diplopia, pero esa diplopia no va a existir porque yo estoy suprimiendo. Esta supresión o este escotoma de supresión permite que yo no vea doble, sin embargo, debajo del escotoma de supresión, estos puntos retinianos o áreas retinianas correspondientes se mantienen igualmente normales. Por lo tanto, ahí uno dice, tengo una correspondencia retiniana normal. Se mantiene a pesar del estrabismo. Pero puede ocurrir otra adaptación, que es que el paciente genere debajo de la supresión lo que se llama la correspondencia retiniana anómala. ¿Qué significa la correspondencia retiniana anómala? Lo dice su nombre. Se generan puntos correspondientes puntos correspondientes retinianos que originalmente eran correspondientes por otros que no lo eran y pasan a serlo. Por ejemplo, esto va a ocurrir en niños chicos que tienen alta capacidad de adaptación, con ángulos que sean estables, generalmente ángulos pequeños, y lo que va a ocurrir es que aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de dos puntos retinianos correspondientes teóricos, A con A, B con B, C con C, D con D, y se va a generar una interneurona que va a interconectar ahora dos puntos correspondientes retinianos por unos que no lo eran y van a pasar a serlo. O sea, el B, en vez de estar conectado con el B va a estar ahora conectado con el C. Y como hay interneuronas que generan esta correspondencia retiniana anómala, generalmente debe ocurrir en ángulos chiquititos. El ejemplo más típico es el de la microtropia. Por lo tanto, frente a un estrabismo, las posibilidades teóricas es que yo tenga una confusión, que es más teórica que práctica porque no va a ocurrir, porque ya vimos que se suprime de inmediato, y eventualmente una diplopia. Pero generalmente el paciente, si tiene capacidad de adaptación porque es chico, va a generar un mecanismo que evite esa diplopia. ¿Y cómo la va a evitar? Con la supresión. Y esa supresión y no diplopia a lo largo del tiempo puede desencadenar una correspondencia retiniana que se mantenga normal como era originalmente o pase una adaptación mucho mayor que es ya de una correspondencia retiniana anómala.
que en el fondo es una pseudovisión binocular. Trata de hacer una visión binocular mahometana. El problema es que cuando ya se genera una correspondencia retiniana anómala, la posibilidad de generar, al corregir el estrabismo, generar una visión binocular normal es prácticamente imposible. Doc, Por lo tanto, ¿sí? entonces, ¿estos pacientes que hacen correspondencia retinal anómala no tienen ningún grado de estereopsis? En general no. No es que no tengan ninguno, tienen menos, porque es una pseudo forma de visión binocular, es una visión binocular más penca. De acuerdo. Y por lo tanto, como es más penca, tienen una estereopsis más penca. Entonces no van a llegar a estereopsis completa, van a llegar a estereopsis o cero o parciales. Gracias. Entonces, como lo dijo Jorge Claquet cuando partimos, uno va a tener síntoma como diplopia en un estrabismo. ¿Cuándo? Cuando son estrabismos adquiridos, o sea, yo ya tengo mi sistema binocular suficientemente maduro y por lo tanto no tengo esta capacidad de adaptación de generar supresión, que es lo que ocurriría si ustedes hoy día hacen un estrabismo por alguna razón. Y es lo mismo ocurre en los estrabismos recientes. Ahora, si el estrabismo reciente ocurre en un niño o en un adolescente y todavía tiene esa capacidad de adaptación, eventualmente lo logra realizar. Por lo tanto, hasta el momento tenemos un ojo desviado y un escotoma de supresión que impide ver la diplopia. Ahora, si nosotros pudiéramos ver debajo de este escotoma de supresión, sacar el escotoma de supresión del medio que está en el paciente y ver qué pasa debajo. Si pudiésemos ver qué pasa debajo, veríamos si es que la correspondencia retiniana es normal o la correspondencia retiniana es anormal. Y aquí es donde quiero que pongan atención. Si nosotros tenemos un paciente estrábico, una endotropia, por ejemplo, y resulta que esa endotropia del ojo izquierdo produjo un escotoma del ojo izquierdo para que el paciente no vea doble. Si yo saco el escotoma y hago que el paciente vea las dos imágenes, no hay supresión, el paciente va a ver doble, siempre y cuando la correspondencia retiniana se haya mantenido normal. Sin embargo, si es que con el tiempo ese estrabismo generó una correspondencia retiniana anormal, al eliminar el escotoma del medio, en vez de ver una diplopia, el paciente va a ver como si no viese doble. Y no es que esté suprimiendo, no está viendo doble. ¿Por qué? Porque se generó una correspondencia retiniana anómala tal que, con esta nueva binocularidad, es capaz de fusionar entre comillas, o no ver doble, con áreas correspondientes retinianas, hoy que originalmente no eran correspondientes, pero ahora anormalmente lo son. Y por eso se produce como esta dicotomía, de que, o esta contradicción, de que el paciente está desviado y aunque yo le quite el escotoma, no ve doble. ¿Se entiende o no? Sigo. Sí. Sí, Doc, yo tengo una duda, pero, o sea, eso lo estamos asumiendo que es en pacientes ya, o sea, me queda la duda porque ese escotoma, ¿cuánto tiempo va a durar que yo al sacarlo voy a ver doble desde que ocurrió el estrabismo? No, lo que pasa es que lo estoy dando en forma teórica, porque lo que vamos a ver ahora son una serie de test sensoriales que lo que permiten es ver qué está pasando debajo del escotoma. El escotoma va a estar ahí siempre, te va a defender, pero yo lo voy a sacar para saber cuál es tu correspondencia debajo de él. Claro, no, mi duda es, exactamente, pero debajo de ese escotoma, ¿la correspondencia retinal normal puede estar toda la vida? Puede estar toda la vida. Ah, ya. Sí. Perfecto. Generalmente va a ocurrir en pacientes que tienen ángulos más grandes. Claro. O sea, el típico niñito que tiene una endotropia de 40, ponte tú, y que ese paciente tiene endotropia de 40, pero no fue capaz de generar una correspondencia retiniana anómala. Entonces tú lo operas y ese paciente muchas veces en la práctica no va a generar una visión binocular de verdad, porque lo que pasa es que lo que vas a generar, porque tú no eres tan exacto, en llevarlo a una microtropia. Y esa microtropia sí va a generar correspondencia retiniana anómala.
¿Mm? Sin embargo, en teoría, si es que logras apuntarle cosas que ocurren en algunos casos, podrías tener visión binocular al menos parcial. ¿Mm? Ya, perfecto. Ahora, todo esto es más bien, no es tan útil en la práctica. Todo esto de la correspondencia herediana anómala no es muy, en la práctica, útil, es netamente conocimiento. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos una diplopia, o sea, el paciente tiene diplopia porque no tiene esta adaptación que tiene supresión, y es importante entender esto, están las diplopias que se llaman homónimas o no cruzadas, que ocurren en las endotropias. En las endotropias, sobre todo para los de primero, en las endotropias las diplopias van a ser no cruzadas, o sea, la imagen de mi lado izquierdo va a seguir en el lado izquierdo y la imagen del lado derecho va a seguir en el lado derecho, porque al estar el ojo desviado hacia adentro, se está estimulando la retina nasal, y como ustedes deben de saber, la retina nasal tiene una proyección hacia el lado temporal, ¿no es cierto? Por eso es que la diplopia en las endotropias es no cruzada o diplopia homónima. En cambio, en las exotropias, la diplopia es cruzada o heterónima, por lo mismo. O sea, la imagen del lado izquierdo se va a ver hacia el lado derecho y la imagen del lado derecho se va a ver hacia el lado izquierdo. Porque resulta que al estar desviado el ojo hacia afuera, se está estimulando la retina temporal y esa retina temporal tiene una proyección opuesta a la anterior. Entonces, si bien existen diferentes métodos para poder ver o estudiar el escotoma y saber qué hay debajo, estos son los tres más típicos: el filtro rojo, las estrías de Bagolina y el test de Worth. El filtro rojo, existen como oclusores rojos, que son los filtros rojos, o son estos en las cajas de lentes, todos estos lentes que nadie usa y que están eternamente empolvados. Uno de ellos es rojo. Ese es el filtro rojo. ¿Mm? ¿Y cómo usamos el filtro rojo? El filtro rojo, ponemos el filtro rojo sobre el ojo fijador, mientras que el otro se deja destapado y al paciente le mostramos una luz de cualquier tipo, una ampolleta o la lámpara o del celular, da lo mismo, una linterna. Entonces, con el ojo derecho ve la luz roja y con el ojo destapado ve la luz blanca normal. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se hace así y no al revés? Se pone, se estimula la retina del ojo desviado con la luz más intensa, que contrasta con la luz roja menos intensa por el tema de la supresión. Volvamos atrás. Supongamos que esta paciente tiene un estrabismo del ojo. Al poner filtro sobre el ojo fijador, le está entrando menos luz al ojo. El rojo es más tenue que el blanco destellante de la luz. Cuando uno tiene una supresión, un escotoma de supresión, muchas veces ese escotoma de supresión es un escotoma relativo, no es un escotoma absoluto. De hecho, siempre es un escotoma relativo. Puede ser más profundo o menos profundo, pero es un escotoma relativo, o sea, yo puedo traspasarlo. Y una manera de traspasarlo es estimular el ojo no fijador o el ojo desviado con más intensidad de luz que el ojo fijador al cual le pongo el filtro rojo. Y por eso es que yo le pongo el filtro rojo siempre al ojo fijador para dejar la luz blanca sobre el ojo no fijador, cosa que la luz blanca traspase este escotoma de supresión relativo. Y si eso ocurre, en este ejemplo tenemos una endotropia del ojo izquierdo. Aquí vemos cómo el filtro rojo está sobre el ojo derecho y la luz está sobre el ojo izquierdo. Resulta que aquí está el escotoma de supresión y logré traspasarlo a través de mi luz. Y si es así, el paciente, como tiene una endotropia, va a decir: tengo una diplopia no cruzada. ¿Qué significa eso? Que al lado del ojo derecho, donde está el filtro rojo, ve la luz roja y al lado izquierdo ve la luz blanca. Igual como si tuviera una endotropia. Nada más que antes del filtro rojo veía una sola luz, pero ahora con el filtro rojo ve dos luces.
la roja y la blanca, y están hacia el mismo lado de donde está el filtro puesto. Por lo tanto, estamos desencadenando o logrando evidenciar la diplopia que estaba escondida debajo de este escotoma de supresión, y esta diplopia es homónima o no cruzada, que corresponde a lo que debería ocurrir en una endotropia. Y por lo tanto, como corresponde a lo que debería ocurrir, podemos entender que se trata de una correspondencia retiniana normal. O sea, está ocurriendo lo que debería ocurrir. En el caso de una exotropia, el mismo ejemplo, lo hacemos caer fuera del escotoma o a través del escotoma, quiere decir aquí, y vemos que el paciente va a tener esta diplopia cruzada. O sea, si el filtro rojo está a mi lado derecho, la luz roja lo voy a ver al izquierdo y el blanco que está a la izquierda lo voy a ver al derecho. Si veo una diplopia cruzada en este filtro rojo más luz en un paciente que tenía exotropia, se está comportando como debía ser y por lo tanto se trata de una correspondencia retiniana también normal. ¿Ok? Podría ocurrir que si yo estoy poniendo el filtro rojo y la luz, el paciente sigue viendo solamente una sola cosa, la luz roja o la luz, una sola cosa. Significa que el escotoma de supresión es muy profundo. La luz blanca no es capaz de pasar a través del escotoma, no la deja ver. Y ahí dice el paciente, veo una luz roja, por ejemplo. No veo una luz roja y una luz blanca. Entonces, como no veo, porque la supresión me impide ver, hay un truco, y el truco es sacar del escotoma de supresión la imagen blanca, o la imagen sin filtro rojo, y para eso usamos un prisma vertical chiquitito, de unos 3 o 4 dioptrías prismáticas, para desplazar a la luz blanca del escotoma de supresión que tiene el paciente, y hacerlo visible. Y ahí entonces, exactamente lo mismo, vemos que el paciente ahora es capaz de ver, ¿no es cierto? Aquí en este caso, por ejemplo, en este caso está sin el prisma y por lo tanto cae justo en el medio del escotoma de supresión y no lo ve, pero aquí lo sacamos gracias al prisma que lo pone más vertical y entonces el paciente dice que ve, en este caso una endotropia izquierda, el rojo en el mismo lado que el blanco en el mismo lado, nada más que están desplazados verticalmente porque yo lo generé así. O sea, estoy demostrando esta visión doble que es, en este caso, homónima o no cruzada, como debía ser en una endotropia, y puedo decir que se trata de una correspondencia retiniana normal, que están desplazadas verticalmente por mi prisma. Sin embargo, si el paciente tiene una correspondencia retiniana anómala, lo que va a ocurrir es que va a haber un círculo rojo y el círculo blanco, uno arriba del otro, que equivale a que estuvieran juntos. Lo que pasa es que va a haber uno arriba del otro porque el prisma vertical que yo introduje me permitió verlo así. ¿Perdidos o bien? Viendo. Entonces, con un filtro rojo y con cualquiera de estos test, lo que podríamos tener es, en una endotropia que tiene una correspondencia retiniana normal, si el paciente ve doble, va a tener una diplopia como debe ser, no cruzada o homónima. En una exotropia sería una diplopia cruzada. Y muchas veces cuando ustedes ven informes de estudios de estrabismo, puede decir correspondencia retiniana normal o puede decir con prisma compensador sin diplopia. Esto es lo mismo, o sea, el prisma compensador lo que está haciendo es al filtro rojo le está poniendo el prisma que equivale al desvío que tiene el paciente. Si equivale al desvío que tiene el paciente, lo está llevando a una ortoposición, o sea, lo está dejando derecho gracias a mi prisma. Y por lo tanto, si en esa condición el paciente no ve doble, es que tiene una correspondencia retiniana normal, porque yo estoy corrigiendo el estrabismo, que es lo mismo que los dos líneas anteriores. Y al revés, si tenemos una endotropia y tiene una correspondencia retiniana anómala con el filtro rojo, el paciente no va a referir diplopia, ve una sola imagen, cosa que no debería ocurrir. Eso significa que tiene una correspondencia retiniana anormal porque está ocurriendo lo que no debiese ocurrir. Lo mismo, una exotropia sin diplopia con el filtro rojo
y bien no ve doble, o bien lo mismo si tenemos un prisma compensador que compense el estrabismo, el paciente puede decir que tiene una correspondencia retiniana normal si es que no tiene diplopia, y sí tiene diplopia si es que es anómala. Sigamos. El filtro rojo, lo puse primero porque es el que más se usa en el mundo, porque es el más fácil de usar para este tipo de cuestiones. Ahora, existe... sí. ¿A qué distancia se realiza el filtro rojo? El filtro rojo lo haces a distancia. Lo pones en lo puedes hacer de lejos y de cerca, si tú quieres. Pero generalmente lo estás haciendo de lejos porque eso es mucho más exigente. Tú puedes tener una fusión, y lo vamos a ver en el test de Worth, ¿no es cierto? Puedes tener una fusión de cerca y no de lejos, porque el área de correspondiente es más grande. Lo vamos a ver luego. Generalmente se hace de lejos. Luego, el otro ejemplo típico que ustedes les preguntan siempre es las famosas estrías de Bagolini. Las estrías de Bagolini probablemente nunca las van a ver. Sin embargo, se usan siempre en este tema y por eso cuesta entenderlos. Las estrías de Bagolini, yo tengo aquí, después se las puedo mostrar en vivo, pero en el fondo corresponden a este lente, que normalmente no está en la caja de lentes, sino que viene aparte, que uno lo tiene, es un lente transparente sin aumento, pero que está rajuñado, como ustedes ven. Ese rajuño está hecho a propósito. Y tiene unos rajuños que están dispuestos de manera oblicua, como ustedes ven, y además tiene una línea que está dibujada ahí, que corresponde a cómo va a ver el paciente la luz. Y aquí está el ejemplo. Si ustedes ven a través de un vidrio de esto, van a ver viene una luz a través de un vidrio, de una estrella de Bagolini, o este vidrio, van a ver un rayo de luz que va a estar en este eje, donde está la línea. Es perpendicular al rayado del anteojo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un paciente que tiene las estrías de Bagolini puestas, que son como dos lentes de prueba. Aquí está el eje y aquí está el eje. Y el rayado está a 90 grados. Entonces, ¿cuál es la gracia del Bagolini? ¿Por qué se le toma siempre como ejemplo? Porque es el test menos disociante y por lo tanto es el más sensible para poder detectar una correspondencia retiniana anómala. Disociante significa que cuando un ojo tiene una imagen y el otro ojo tiene una imagen nada que ver, eso es muy disociante porque son dos cosas que el cerebro no puede juntar, pues son dos cosas nada que ver. El filtro rojo y la luz blanca son más disociantes. Este no es nada de disociante casi, porque no tiene poder y porque el paciente lo que ve es eso. O sea, ustedes ven que ve la puralla, ve todo lo que ve, es como ver a través de un vidrio transparente, pero que está rajuñado. Y entonces, como está rajuñado, va a generar en el ojo derecho esa línea y en el ojo izquierdo esta otra línea. Pero el paciente, para que genere estas líneas, ese eje que trae el vidrio, lo ponemos a 45 y 135 grados en el ojo derecho e izquierdo, o sea, oblicuo. Se le muestra una fuente luminosa y se ve entonces esta línea que es 90 grados respecto a ese estría de 45-90 grados. ¿Y qué es lo que ve el paciente? El paciente no ve esto por separado, sino que como tenemos es un mismo paciente, va a juntar lo que ve en el ojo derecho, que es esta línea, con lo que ve con el ojo izquierdo con esta otra línea. Y la luz se ve al medio. Y las rayas están atravesando la luz. No hay ningún área que falte. Eso es normal. Eso es lo que ustedes o cualquier paciente normal vería si se pone estas estrías de Bagolini, que es esto que les acabo de mostrar ahí. Ahora, ¿qué pasa si lo queremos usar en un paciente que tiene un estrabismo y que quiero estudiar yo mi escotoma de supresión y quiero ver qué hay detrás del escotoma de supresión, vale decir si hay una correspondencia retiniana normal o es anómala?
En este caso, si ustedes ven en un paciente que tienen de nuevo nuestra endotropia del ojo izquierdo, el ojo derecho, que es el fijador, va a tener esta línea tal cual lo vimos antes, una raya oblicua que atraviesa la ampolleta o la fuente o la linterna que le estoy mostrando al paciente. Pero en el ojo izquierdo va a tener la disposición como habíamos visto, pero va a tener un área que no va a cruzar la ampolleta, un área en blanco. O sea, se interrumpe la línea, después está la ampolleta y digo para acá, o ni siquiera está la ampolleta, sino que hay un área interrumpida en blanco. Esto es el escotoma de supresión que lo estamos viendo. Y más encima estamos viendo que las líneas, en vez de estar juntas, como debería ser ahí, las líneas están separadas. La línea del ojo derecho está más hacia el lado derecho y la línea del ojo izquierdo está más hacia el mismo lado del desvío. Por lo tanto, estamos viendo una diplopia homónima, por lo tanto, está de acuerdo a lo que debería de tener el paciente y por lo tanto tiene una correspondencia retiniana normal. Aquí, en la exotropia con correspondencia retiniana normal, pasa lo mismo. El ojo fijador queda como debe estar. El ojo izquierdo muestra un área de escotoma más grande, porque habíamos dicho al principio que el área de escotoma de la exotropia es más grande, aquí ustedes la pueden ver, y el desplazamiento de las líneas es cruzado. Por lo tanto, hay una diplopia cruzada y por lo tanto lo que existe aquí es una correspondencia retiniana normal. En el caso que tuviésemos una endotropia con una correspondencia retiniana anómala, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir lo que ustedes supondrían. En el ojo derecho, que es el ojo fijador, la línea está perfecta. En el ojo izquierdo está interrumpida producto del escotoma, con la ampolleta al frente, pero las líneas no están desplazadas de la una de la otra. Es como que es una cruz, pero interrumpida al medio, pero no está corrida para el lado derecho o el lado izquierdo. Por lo tanto, aquí no se está viendo una diplopia, porque la cruz está en el mismo lugar donde debería estar, solamente estamos viendo el escotoma de supresión. Y en la exotropia, lo mismo. No está desplazada la cruz del lugar donde está, solamente se ve el escotoma de supresión del ojo izquierdo que está en exotropia, que es un escotoma más grande, pero que si uno pudiese seguir la línea imaginaria, pasaría por el centro de la ampolleta, y entonces eso nos estaría demostrando que no hay una diplopia aquí cuando debería haberla, porque el paciente tiene una exotropia, y por lo tanto se trata de una correspondencia retiniana anómala. En el caso de que el paciente no tenga supresión y tenga diplopia, bueno, va a pasar lo que tenía que pasar, ¿no es cierto? Si tiene diplopia, va a tener el ojo derecho, el ojo izquierdo, cada uno con su ampolleta y cada uno con su luz. Sin embargo, van a estar desplazados homónimamente. No hay escotoma de supresión, porque hay diplopia. Y la diplopia es la adecuada, es homónima, por lo tanto, es con una correspondencia retiniana normal dentro de la diplopia, y lo mismo en este caso. Doc, ¿Vamos? y aquí, sí, Doc, una pregunta, acá en Sí. el cabo, Armando. Sí. Acá le tengo que preguntar al paciente cómo ve las imágenes. Exacto. El problema de la estría de Bagolini, si bien es la que te puede detectar correspondencias más chiquititas, y además puedes ver el escotoma, si es más grande, si es más chico, toda la cuestión, es muy difícil para el paciente, tiene que normalmente dibujarlo. O sea, tienes que taparle un ojo, dibújeme lo que ve en el ojo derecho, dibújeme lo que ve en el ojo izquierdo, ahora dibújeme lo que ven en los dos, y te va a dibujar con los dos ojos abiertos. ¿Qué está viendo? Entonces tú le tienes que ir guiando, que no se preocupe, que va a haber una línea interrumpida, que puede estar corrida, que la dibuje. Y así la interpreta. Perfecto. Gracias. Y este es el test de Worth. El test de Worth junto con el filtro rojo son los que ustedes más pueden usar, porque están en todas partes. El problema del test de Worth es que existe en los proyectores, ¿no es cierto? Que son estas 4 pelotas de colores.
y uno le pone al paciente al mismo tiempo, como veremos luego, un filtro de color rojo y un filtro de color verde, que también están en las cajas de lentes, y que uno luego se los pone sobre la montura de prueba. Ahora, si tienen el test así, que viene armado, más fácil. Es mejor tener el test de Worth manual, que es una vulgar linterna en el cual le dibujaron la misma pelotita, porque permite hacerlo de lejos y de cerca más fácil. ¿Y cómo se hace el test de Worth? Aquí ustedes ven. El paciente se pone por nomenclatura, siempre el ojo derecho el filtro rojo, siempre el ojo izquierdo el filtro verde. Y entonces los hacen ver en el optotipo o con la linterna estas 4 luces. Entonces, aquí ustedes ven, al paciente se le hace ver de lejos y se le hace de cerca con la linterna. Si tienen la linterna, pueden hacer de cerca con la linterna y lo mismo ustedes mismos de lejos con la linterna, eso es lo más fácil. Si no, tendrían que hacerlo en el optotipo sentado de lejos y luego hacer que se pare el paciente para que se acerque. ¿Qué pasa aquí? Como lo que está viendo el paciente es una pelota roja arriba, o sea, lo que le estoy proyectando, mostrándole al paciente es una roja arriba, 2 verdes a cada lado y una blanca, el paciente con el ojo derecho, como tiene un filtro rojo puesto, lo que va a ver es la pelota roja de arriba, que es roja y sigue siendo roja, y la pelota blanca de abajo, que es blanca, pero ahora la ve roja gracias al filtro rojo. En el ojo izquierdo va a ver las 2 pelotas verdes que están verdes desde el origen, como tales, y la pelota blanca de abajo la va a ver verde debido al filtro verde que tiene puesto. Eso es lo que le está entrando al paciente por el ojo derecho y por el ojo izquierdo. ¿Y qué es lo que tiene que ver el paciente? El paciente, si uno le pregunta a uno, es ¿cuántas pelotas ve? Si el paciente dice que ve 4 pelotas, una roja y 2 verdes, y la de abajo, el paciente puede decir que la ve roja, si tiene una dominancia sobre el ojo derecho. El paciente puede decir que la ve verde, si tiene dominancia sobre el ojo izquierdo. O el paciente puede verla tintineante, rojo-verde, si el paciente tiene una rivalidad retiniana, o sea, no tiene una gran capacidad, no tiene una gran dominancia, y el paciente puede decir que la ve rojo y verde en forma intermitente. Pero la respuesta correcta para una persona normal es ver las 4 que son. Si resulta que yo le estoy mostrando al paciente las 4 pelotas y me dice que ve solo 2 rojas, significa que está viendo solo lo que ve por el ojo derecho, que son las 2 rojas. Por lo tanto, está suprimiendo la imagen del ojo izquierdo, que eran 3 verdes. Si al contrario, el paciente lo que ve son 3 verdes, significa que está viendo solamente lo que está entrando por el ojo izquierdo. Y por lo tanto está suprimiendo la imagen del ojo derecho, que eran las 2 rojas. Por eso ve solo las 3 verdes. Y si el paciente tiene diplopia, lo que va a ocurrir es que en vez de ver 2, 3 o 4, va a ver 5, porque va a ver las del ojo derecho y las del ojo izquierdo por separado. Si tiene una endotropia, el paciente va a decir que ve las 2 rojas al mismo lado de donde está el filtro rojo y las 3 verdes al mismo lado donde está el filtro verde. Por lo tanto, aquí, ¿cómo se pregunta esto? Se pregunta es ¿cuántas pelotas ve? Las alternativas son, veo 2, significa que está suprimiendo el ojo izquierdo. Veo 3, significa que está suprimiendo el ojo derecho. Veo 4, es normal. Veo 5, tengo diplopia. La diplopia, como dije, puede ser homónima, y si la ve cruzada, heterónima. Lo mismo que siempre en las exotropias. Ahora, la gracia que tiene el test de Worth, y este normalmente es como en las clases de estrabismo, en las pruebas de estrabismo, este es la pregunta que generalmente les tienden a hacer. Si de lejos el paciente cae en una escotoma, va a ver un ojo nomás, supresión. Pero de cerca, el paciente puede decir que ve 4 o ve 5 luces. Si está por fuera del escotoma,
el paciente, si ve cinco luces, significa que hay diplopia, y por lo tanto el paciente tiene correspondencia retiniana normal. Si ve las 4 luces en un paciente que es estrábico, significa que el paciente tiene una correspondencia retiniana anómala. Entonces, esto es el típico ejemplo del paciente que tiene una microtropia. Por ejemplo, este caso, una endotropia del ojo izquierdo, microtropia del ojo izquierdo, el ejemplo más típico. En el ojo derecho le está entrando 2 luces, 3 luces, entonces si el paciente está suprimiendo, en este caso está viendo las 3 verdes, aquí lo puse al revés parece, significa que está suprimiendo el ojo izquierdo y entonces es una endotropia del ojo izquierdo. Y si es que yo me acerco con mi linterna y el paciente ahora ve 4 luces, significa que tiene una correspondencia retiniana anormal, porque es no verdadero, o si ve doble y es no cruzada, significa que tiene una correspondencia retiniana normal, diplopia homónima, o bien si es cruzada, una correspondencia retiniana anormal, pero con diplopia cruzada. Me devuelvo para atrás. Este es el ejemplo típico del paciente que tiene una microtropia. El paciente aquí le dicen, ¿cuántas está viendo usted? Supongamos que tiene el filtro rojo en el ojo derecho y está viendo entonces la roja arriba y la roja abajo con el ojo derecho y con el ojo izquierdo la verde y abajo la verde. Y ella es una paciente que tiene una microtropia izquierda. De lejos va a ver esta linterna que yo me alejé y de lejos, o este tablero, va a decir, veo solamente 2 rojas. Está viendo solo con el derecho y no con el izquierdo. Luego, camino 3 pasos y me acerco al paciente y le muestro la linterna de cerca. Y ahora le digo al paciente de cerca, ¿cuántas ve? Y me dice, ahora ya no veo 2, veo 4. ¿Cuáles 4? Roja arriba, 2 verdes y una blanca abajo. O sea, ve normal. Eso significa que esa microtropia ustedes están demostrando que tiene una correspondencia retiniana anómala, porque al acercarse al paciente, la proyección de las luces cae por fuera del escotoma. Y como cae por fuera del escotoma, ustedes pueden ver que el paciente no tiene diplopia cuando cae por fuera del escotoma, por lo tanto hay una correspondencia retiniana anormal. Si en cambio al acercarse el paciente ve 5 luces, y en el caso que sea una microendotropia, esta diplopia de 5 luces es homónima, significa que el paciente tiene una correspondencia retiniana normal. Ok, entonces hasta el momento el tema de la correspondencia retiniana tiene más bien que ver con un pronóstico funcional y es más bien descriptivo. Antes, hace muchos años atrás, esto se le daba una mucho mayor importancia en que existía un tema de tratamiento que se llama la pleóptica, que se pensaba que esto se podía mejorar, sin embargo, esto se vio que no. Por lo tanto, hoy en día es más bien un tema más descriptivo y de conocimiento. Lo que sí usamos mucho también para ver la supresión es algo que a lo mejor a ustedes les suena conocido, que es el test de 4 dioptrías base externa. Esto generalmente sirve para ver pacientes que tienen una microtropia o pacientes que tienen una menor visión de un ojo y el otro y uno no sabe bien por qué. Y una de las cosas que uno tiene que buscar es que el paciente no vaya a tener una microtropia, o un estrabismo chiquitito que ustedes no sabían que tenía. Y que al examen normal parece el paciente estar en ortoposición. Supongamos que el paciente queremos ver si tiene este test, vamos a poner la barra de prisma, 4 prismas base externa en un ojo, y vemos qué pasa, y luego vemos 4 dioptrías base externas en el otro ojo, y vemos qué pasa. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que debe pasar? Supongamos que el paciente es normal, es sano, y lo ponemos sobre el ojo derecho y sobre el ojo izquierdo. Va a tener lo que se llama una respuesta bifásica o una respuesta que es normal. Vamos a ver el ejemplo solamente en el ojo derecho, pero aplica para los 2 ojos. Supongamos que el paciente es normal y yo le pongo un prisma base externa sobre el ojo derecho del paciente normal.
Esto va a generar, producto del prisma, que el ojo se mueva alejándose de la base, yendo hacia la nariz en este caso. Se mueve un poquitito, porque son 4 o 3 prismáticas. Y esto va a generar, por ley de Hering, un movimiento del otro ojo hacia temporal. Pero unos milisegundos después, este paciente, como es normal, readquiere la fusión y se vuelve a mover hacia la nariz. Y por lo tanto, por eso se llama un movimiento bifásico. Se mueve primero los dos ojos hacia un lado, alejándose del prisma, y luego el otro vuelve a llevar a la fusión y por lo tanto se genera una convergencia. Supongamos que el paciente sí tiene una microtropia. Aquí, cuando ponemos el prisma sobre el ojo fijador, se produce una respuesta monofásica, y cuando se produce y se pone sobre el ojo microtrópico, no hay respuesta. Veamos. Supongamos que el paciente tiene una microtropia del ojo izquierdo. Voy a poner un prisma sobre el ojo derecho, que es el ojo normal, fijador. Genero el movimiento igual que la primera fase del anterior, pero como no hay visión binocular producto de la microtropia del ojo izquierdo, que yo no sé hasta allí, el movimiento se va a generar alejándose de los dos ojos del prisma. Un movimiento chiquitito alejándose del prisma de los dos ojos. Pero no hay el movimiento de convergencia después. Ahora, esto, que es súper teórico, en la práctica es súper difícil de verlo. Uno pone el prisma y no cacha mucho que los ojos se muevan. Generalmente lo que uno cacha más es, pongo el prisma, no veo mucho, lo saco y al sacar veo como los dos ojos vuelven a reposicionarse a donde deberían estar. Eso es más fácil de ver y ahí estamos viendo que en el ojo fijador hay movimiento una vez que uno saca el prisma, que es lo más habitual de ver. En teoría uno ve que se mueven los ojos alejándose del prisma al ponerlo y luego al sacar el prisma vuelven a su lugar. Doctor, si quiero verificar... Sí. Acá como nosotros no sabemos, o sea, estamos buscando si es que hay una microtropia, no sabemos en realidad si la hay, nosotros asumiríamos que el ojo fijador es en el ojo que tiene mejor agudeza visual. Sí, pero tú puedes tener microtropias con visiones 20-20, igual, en los dos ojos. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el ojo fijador donde estamos poniendo el prisma? No ¿O podéis saber. tenemos que hacer el test para los dos lados? Exactamente, ¿qué es lo que viene acá abajo? Entonces, en la práctica tú no tenés idea, porque cuando es normal esta respuesta bifásica es súper difícil de verla. Entonces lo que tú vas a ver es, pones el prisma en un ojo, lo sacas y se mueven los ojos recuperando fijación. Ah, ya, ahí eso es lo que yo esperaría. Entonces me voy a poner en el otro ojo, y como yo le pongo el prisma sobre el ojo que está en microtropia, el ojo, la imagen se le va a correr producto del prisma dentro del escotoma de supresión. Por eso usamos 4 dioptrías, porque es muy poquito, los escotomas son chicos. Se mueve la imagen dentro del escotoma de supresión, el individuo nunca supo que se le movió la imagen, porque no la percibe, porque está dentro del escotoma de supresión. Entonces, lo pongo, el ojo no se mueve al ponerlo, y al sacarlo tampoco se mueve, porque nunca se supo que la imagen cambió de lugar. ¿Cachai? Entonces, a tu respuesta, el test de 4 dioptrías lo tengo que poner en un ojo, lo saco, se movió, lo pongo en el otro ojo, lo saco, no se movió ni al ponerlo ni al sacarlo. En cambio, en un paciente que sí es normal, lo pongo en un ojo, lo saco, se mueven los ojos, lo pongo en el otro ojo, lo saco y también se mueven los ojos. ¿Se entiende? Sí, súper claro. Ahora, el problema del test de 4 dioptrías base externa, que estos movimientos que suenan súper bien cuando uno los habla, en la práctica cuesta mucho verlos porque son movimientos súper chicos. En términos horizontales cuesta verlos, y por eso es que muchas veces usamos esto mismo, pero vertical, porque es mucho más fácil ver los movimientos verticales que horizontales. Es esencialmente lo mismo. Ponemos un prisma base inferior sobre un ojo y luego base inferior sobre el otro ojo, y vemos si se mueven. En el fondo, en un paciente normal lo pone, los ojos van para arriba, se lo sacáis, los ojos van para abajo. Y si no hay movimiento, el paciente dice que ve doble. En cambio, en los pacientes con microtropia, si tú, de nuevo, la microtropia es del ojo izquierdo, no del derecho, lo pones en el derecho, el ojo sube al poner el prisma, y luego sacáis el prisma, los ojos bajan.
Suben, bajan, súper fácil. En cambio, en este otro, pones y ves que el ojo se queda quieto al ponerlo y se queda quieto al sacarlo. Siempre es más fácil ver el movimiento al sacarlo que al ponerlo. Así que es lo mismo, pero con el prisma vertical. Pones en un ojo, lo sacas, el ojo baja recién sacándolo. Pones el ojo en el otro, pones el prisma en el otro ojo, lo sacas y el ojo se queda quieto. Y si sospechas que tienes una microtropia, de esas que normalmente tienen peor visión, tienes la causa por la cual el paciente no tiene buena visión en los dos ojos y no te vas a buscar más cosas, y lo puedes complementar con una estereopsis que va a ser incompleta, y lo puedes complementar con el test de Worth, en que de lejos probablemente va a suprimir y de cerca va a decir que no ve diplopia. Y ahí tenéis el diagnóstico completo con todas las habilidades de ver, y sabes que tu ojo, que tu paciente que ve menos por un ojo no tiene ningún problema de retina, ningún problema de nada, sino que era un paciente microtrópico de siempre y por lo tanto no hay que investigar más cosas. Doctor, otra pregunta. El test que vimos recién entonces se hace de cerca. Le pide al paciente que fije algo de cerca. Generalmente lo hacemos más de lejos, porque lo que nos interesa es que el paciente, cuando tú tienes un escotoma de supresión chiquitito, y lo mejor es que el escotoma que la imagen caiga en el escotoma, y esas son imágenes que vienen de lejos, porque tienen proyecciones muy chiquititas. Si tú pones la misma imagen muy de cerca, la proyección sobre la retina es más grande y es probable que el paciente pueda verlo por fuera del escotoma de supresión. Okay. Por lo tanto, ambos tests, estos que vimos al final, solamente determinan supresión por microtropia, nada más. No permiten saber si hay correspondencia retiniana normal o anormal. Lo que pasa es que uno sabe, por teoría, que las microtropias generalmente se acompañan de correspondencia retiniana anómala, y uno las puede probar por el test de Worth probablemente, si quiere. Ahora, supongamos que el paciente es de los pacientes... ¿Sí? Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Que no sé si es muy básica mi pregunta. No hay ninguna básica, dele nomás. Pero hay, para los tests que vimos, quizás no el de prisma base externa o inferior, ¿hay alguna agudeza visual mínima con la que usted la haga, o una diferencia de agudeza visual entre ambos ojos mínima, pensando en un niño que quizás verbal, que pudiera estar comenzando a diplopizarse? ¿Cómo es el test? Sí, está bien, sí, tiene que ser, tú pones uno, lo que yo hago es que les pongo en el octotipo, les pongo una letra aislada en un cuadrado, o sea, de la línea pongo una sola letra al medio, y le pongo una letra que sea, ojalá, por lo menos una o dos líneas mejor de la que su visión mejor tiene. De acuerdo. Ahora, supongamos que el paciente tiene un estrabismo, pero es un estrabismo adquirido en un paciente adulto, qué sé yo, y no tiene esta capacidad de evitar la diplopia gracias a la supresión que tiene la gente más joven, o los niños, y por lo tanto no tiene otra alternativa que W. Y esto es lo que a ustedes les pasa en la urgencia, o les va a pasar en la consulta. Cuando llega el paciente que dice motivo de consulta, sabe que yo veo doble. Lo primero que ustedes tienen que hacer en un paciente que ve doble, salvo que se sienta frente a usted y tiene el ojo chueco evidente, no hay para qué seguir preguntando, pero si el paciente lo ven como esta señora que se ve normal, lo primero que tengo que saber frente a un paciente que me dice que ve doble es si es que la diplopia es monocular o binocular. Si la diplopia es binocular, significa que es un paciente que tiene un desvío de los ojos, un estrabismo. ¿Y qué significa eso? Que el paciente con los dos ojos abiertos dice que ve doble. Si yo le tapo el ojo derecho, dice que no ve doble. Si destapo, sigue viendo doble. Y ahora si vuelvo a tapar, pero tapo el izquierdo y dejo el derecho destapado, vuelve a desaparecer la diplopia. ¿Bien? O sea, la diplopia existe solamente cuando están los dos ojos abiertos. Si yo tapo el ojo derecho, desaparece la diplopia. Si yo tapo el ojo izquierdo, también desaparece la diplopia. Es una diplopia monocular y por lo tanto no tiene nada que ver con el estrabismo, muchas veces son fenómenos refractivos, problemas retinianos, lo que sea. Si es que el paciente dice que ve doble, esta paciente, por ejemplo, dice que ve doble, se tapa el ojo derecho y dice que sigue viendo doble. Sin embargo, si se tapa el ojo izquierdo, ahí dice que no ve doble. Significa que es una diplopia monocular y por lo tanto no tiene nada que ver
con desvío de los ojos. Esto es una cosa que demora 2 segundos y hay que hacerla siempre que uno tenga un paciente que tiene diplopia. Nos ha llegado más de alguna vez, derivado al departamento de estrabismos, diplopias que no son, porque sencillamente bastaba que el paciente le hiciéramos esto para saber que en realidad no era una diplopia verdadera. Ahora, lo otro que les va a pasar a ustedes es que el paciente dice que ve doble. Si a este paciente les llega, bueno, es obvio, ¿no es cierto? Pero este otro paciente también ve doble. Los dos tienen sextos pares derechos. Sin embargo, este es evidente y este uno jamás diría que tiene nada. Por lo tanto, aquí lo primero ¿es verdad la visión doble, sí o no? La pregunta previa, sí. La diplopia se desaparece al taparle el derecho y el izquierdo y permanece con los dos ojos abiertos. Si es así, una de las cosas que yo quiero saber es si esta diplopia, ¿por qué razón es? ¿Qué desvío es? ¿Es un tercer par, sexto par? No sé. Quiero ver diagnóstico o posibilidades. Y aquí estos test pueden ser súper útiles, sobre todo en pacientes en los cuales parecen estar bien y dicen tener una diplopia verdadera. Una es mandarlo a la tecnóloga que le haga una diploscopía, eso es re fácil, pero la idea es uno hacerlo. Una alternativa es hacer un prisma cover test, pero eso requiere de cierto expertise. Se supone que nosotros no somos expertos y estamos en la urgencia. Por lo tanto, podemos usar un método muy fácil para poder saber de qué se trata esta diplopia. Y para ello, podemos usar dos armas que son fáciles y que normalmente están en las cajas de lentes. El filtro rojo y la varilla de Maddox. El filtro rojo ya lo vimos, ¿no es cierto? Ponemos el ojo derecho, ponemos el filtro rojo sobre el ojo fijador, el otro donde está la luz, y el paciente va a ver doble, ¿no es cierto? Va a ver la luz roja por un lado y la luz blanca por el otro. Igual que antes, como ya viene con diplopia de base, si el paciente dice que tiene una diplopia homónima, significa que la diplopia es porque tiene una endotropia. Si el paciente, por el contrario, dice que tiene una diplopia cruzada, o sea, si el filtro rojo está a la derecha, lo ve a la izquierda y el blanco lo ve a la derecha, es una diplopia cruzada, por lo tanto el paciente tiene una exotropia, aunque nosotros no la veamos a simple vista porque debe ser muy chiquitita. Y más encima, podemos nosotros usar prisma. Si es una endo, una exo, me dice que son homónimas, le voy poniendo prisma base externa porque yo sé que es una endotropia en forma creciente, y si el paciente inteligente va a ir viendo como la luz roja y la luz blanca se van acercando una a la otra hasta que queden formando una sola luz. Ahí yo compensé mi diplopia. Y esto es la diploscopía con filtro, diploscopía ahora cuantitativa con filtro rojo. Puedo determinar cuál es la diplopia mirando al frente, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Y yo puedo hacer una diploscopía cuantitativa, o sea, cualitativa con esto mismo. Por ejemplo, en este paciente, el de abajo, le pongo un filtro rojo en este ojo, en el ojo, no tengo idea cuál, se lo pongo aquí, pues no sé cuál es el fijador o no. Ya, se lo pongo sobre el ojo derecho, y resulta que tiene un sexto par derecho. Ella me va a decir, veo una diplopia homónima mirando al frente. Cuando miro hacia la izquierda, las luces se juntan o se acercan, y cuando mira para el otro lado, las luces se separan, manteniendo la diplopia homónima. Entonces, subjetivamente, uno le pone el filtro rojo, mire para la derecha, mire para la izquierda, mire para arriba, lo que sea, y el paciente inteligente va a decir si se alejan o se acercan las imágenes. Ahora, ¿cuál es el problema del filtro rojo? El filtro rojo es menos disociante y es más difícil la cooperación del paciente, sobre todo si hay una diplopia mixta. ¿Qué quiere decir mixta? Que hay una diplopia horizontal más vertical al mismo tiempo. Entonces les cuesta mucho decir qué está arriba de qué está al lado de qué, que la roja está a la derecha, que la blanca está a la izquierda, que cuando miro para allá se separan, se juntan. Y en el hospital nosotros estamos acostumbrados a que los pacientes se pierden mucho cuando uno le está preguntando algo subjetivo. Por eso es que para mí personalmente es mucho más útil, y ustedes me van a ver usando, la varilla de Maddox para esto es mucho más fácil. La varilla de Maddox se parece al filtro rojo,
también existe en la caja de lentes, pero en vez de ser un filtro rojo plano, es un filtro rojo que tiene unas estriaciones que hace que uno vea la luz a través de este filtro, en vez de una luz roja, una raya roja. Y que es opuesta a donde están las estrías de la varilla de Mauss. El gran problema que tiene es que es muy disociante. ¿Por qué es disociante? Porque con un ojo voy a ver una raya roja y con el otro voy a ver una luz. No tienen nada que ver entre sí. Así que incluso ustedes mismos, si se hacen una varilla de Mauss, es difícil que tengan una respuesta normal de ortoforia. Van a normalmente tener algún grado de foria. Esa es la gracia del Mauss, que logra desnudar cualquier foria o tropia mínima que tenga el paciente. Entonces, ¿cómo se usa? Lo ponemos en el ojo que nosotros queramos, fijador, no fijador, como ustedes quieran, y entonces, si yo quiero estudiar el estrabismo horizontal, voy a poner las rayas horizontales, porque el paciente va a ver una raya roja vertical. Si quiero estudiar los estrabismos verticales, lo voy a poner las rayas verticales, porque voy a ver una raya horizontal. Y esa raya horizontal la comparo con la luz. Entonces aquí de nuevo, el paciente, supongamos que tiene una endotropia, filtro rojo acá, nada aquí, estoy mostrándole una linterna, una ampolleta, aquí esta ampolleta se va a transformar en una raya roja vertical, y aquí va a ver la ampolleta tal cual. Y uno le pregunta, ¿la raya roja en este caso está a la izquierda o a la derecha suyo? Ella me dice, la raya roja está a la izquierda, la luz está a la derecha. Por lo tanto, estoy viendo una diplopia homónima. Por lo tanto, lo que yo estoy viendo en esta paciente que dice tener diplopia es una endotropia. ¿Ok? Si por el contrario, lo mismo, ¿dónde está la raya? No, la raya roja la veo hacia este otro lado. Y la luz blanca la veo hacia mi lado izquierdo, es una diplopia cruzada. Entonces el paciente tiene una exotropia. Si resulta que el paciente les dice, no, la luz roja está justo encima de la luz, significa que el paciente está en ortoposición. Pero como les dije, esto es muy disociante, así que generalmente en el paciente normal va a decir que está a un lado de la luz, pero bien pegadito, con un prisma chiquitito, 1 o 2 dioptrías, llega al centro. Eso también es normal. Ahora, si el paciente dice que no, que el problema no es una diplopia horizontal, es una diplopia vertical, ahí ponemos las rayas verticales para que el paciente vea horizontal la luz blanca, es como una luz roja horizontal, en el otro ve la luz blanca. Si esto ocurre, que ella dice, ¿y cómo las ve? Veo la luz roja o la raya roja arriba de la luz blanca. ¿Qué puede ser eso? Recuerden que esto es invertido. Si ve la raya roja arriba de la blanca, significa que o el ojo izquierdo está en hipotropia o el ojo derecho está en hipertropia. O lo como decimos en estrabismo, hay un derecho sobre izquierdo. ¿Ok? No podemos saber cuál es el ojo que está malo, pero sabemos que el derecho está más arriba que el izquierdo porque es al revés. El paciente ve la raya del lado izquierdo más arriba que el derecho, eso significa, como se ve al revés, significa que el derecho está más arriba que el izquierdo, en este caso en particular. Entonces, en este mismo caso, nosotros podríamos usar este test para ver las incomitancias. Lo mismo, en esta paciente yo le pongo el filtro en cualquiera de los dos lados, pongamos que lo ponga aquí, el Mauss, que va a estar la raya horizontal, por lo tanto de vertical, dice veo la raya vertical en el lado izquierdo, veo la luz blanca en el lado derecho. Si miro a la izquierda, la raya roja se tiende a acercar a la luz. Si miro hacia el otro lado, la raya roja se tiende a alejar de la luz, manteniendo la diplopia homónima. Entonces ustedes al tiro en un paciente que ni parecía que tenía un desvío, diagnostica que tiene una paresia del sexto par sin tener que recurrir a nadie con cosas muy fáciles. En el caso vertical, lo mismo. Por ejemplo, en este un cuarto par que es evidente que lo veríamos, ¿no es cierto? Hay una hiperfusión del oblicuo inferior. Yo pondría, por ejemplo, aquí mi Mauss test en cualquier parte. Póngase usted que lo ponga en el ojo derecho.
lo pongo con las rayas horizontales para que vea vertical, entonces me va a decir que la raya roja está más abajo que la raya, que la luz blanca. Entonces mire para acá, no, ahora se empiezan a separar, se van poniendo una más arriba de la otra. Y para el otro lado se van juntando. Y diagonal, no, se separa más, ahí se separa menos. Y entonces ustedes como que ven lo que el paciente está viendo y de nuevo pueden hacer un diagnóstico subjetivo de qué problema tiene el paciente. Y si queremos medir, lo mismo, usemos la varilla de Maddox más un prisma, y entonces si le ponemos prisma, hacemos que junten las imágenes. Aquí supongamos que tiene una diplopia homónima, el paciente va a ponerle el prisma hasta que la raya roja se acerque a la luz, y dice, y ahora la raya está bisectando la luz, y vemos qué prisma es ese, y entonces ya, ponte tú una endo de 20. A los 20 dioptrías se junta la raya con la luz en el horizontal, y pongamos que el paciente tiene horizontal más vertical mezclado, más fácil, aquí doy vuelta al Maddox, ahora lo pongo con las rayas verticales para que la línea sea horizontal, pongo prismas ahora verticales para que el paciente me diga cuándo la raya llega a la luz, y así yo puedo medir fácilmente una diploscopía en todas las posiciones que se me ocurra, un ángulo horizontal y un vertical súper fácil, porque al paciente le es muy fácil decir cuando la raya se acerca a la luz horizontalmente y verticalmente por separado, a hacer esto con un filtro rojo, en que hay una diplopia vertical y horizontal, en que el paciente le cuesta mucho decirle a uno cuando la raya se acercó a la luz en forma horizontal, pero está desplazada vertical, entonces uno le pone el prisma vertical, y entonces ahora se corre más para abajo, más para arriba, más para el lado, y uno se vuelve loco y el paciente se empieza a desesperar y no es capaz de responder tan fácil. Por eso, para mí, la varilla de Maddox, y lo usamos mucho en el departamento de estrabismo, que vemos muchos pacientes adultos y por ende con diplopia, es un arma súper simple y que nos ayuda muchísimo, muy rápido, a saber qué es lo que tiene el paciente. Finalmente, ya que estamos en la varilla de Maddox, también está lo que se llama la varilla de Maddox doble. Esto ya no está en la caja de lente, ya está en gente que hacemos estrabismo. Como ustedes, sobre todo los de tercero, sabrán, existen también los problemas de torsión, ¿no es cierto? Las torsiones, el paciente tiene una diplopia torsional, no es horizontal ni vertical, sino que es torsional. Y la manera subjetiva de que el paciente uno le diga qué torsión tiene, es que le ponemos uno blanco, los dos mirando hacia arriba en el eje a 90 grados, y le pedimos al paciente que nos diga qué ve. Si el paciente le decimos, ¿ve una raya roja y una raya blanca? Sí. Como tiene una diplopia vertical, estas dos rayas generan un signo igual, o sea, la raya roja y la raya blanca, que está una arriba de la otra, están paralelos entre sí. Si el paciente dice que sí, no hay torsión, no hay diplopia torsional. Si dice que no, y que dice que uno de ellos está horizontal y el otro está oblicuo, uno le pide, por favor, agarre el tornillo de la montura de prueba y gírelo hasta que usted vea las dos rayas paralelas entre sí. Gira el paciente y depende hacia dónde gira. Si es de 90 grados hacia temporal, se va a tratar de una extorsión. Si gira de 90 grados a nasal, se trata de una intorsión. Y podremos decir cuántos grados son si vemos cuántos grados desde los 90 grados hacia la extorsión fueron 5 grados, 4 grados, 10 grados, lo que sea. Y eso nos sirve para saber la diplopia torsional, pero de forma subjetiva, que es diferente a la diplopia torsional objetiva, que es ver el fondo de ojo del paciente, la papila respecto a la mano. Por lo tanto, en resumen, cuando ustedes tienen un estrabismo, el paciente, si es un estrabismo adquirido, qué sé yo, y no tiene capacidades de adaptación, va a referir una diplopia. Si tiene mecanismo de adaptación, no va a referir diplopia, sino que no tiene diplopia gracias a este mecanismo de defensa que tenemos todo, que es la supresión, y que detrás de la supresión puede tener una correspondencia retiniana normal o anómala. Normal significa que detrás del escotoma de supresión, si podemos ver detrás, la diplopia va a existir como debería ser.
homónimas en las endo, cruzadas en las exo. En la correspondencia retiniana anómala, detrás del escotoma no va a haber diplopia, por lo tanto se comporta como si el paciente estuviera en ortotropia, estando desviado realmente. Hay muchos test de supresión y de correspondencia, los que yo les mencioné son los más usados, el filtro rojo, el Wirth y el Bagolini, que es el ejemplo más sutil que se usa poco por términos prácticos. Nos es útil ver la supresión en las microtropias en la práctica porque nos puede tocar con más frecuencia, y aquí usamos los test de 4 prismas, base externo y o inferior, que es su variación. Y en el caso de las diplopias, siempre descartar que no sea una diplopia monocular para no ser el loco, y podemos usar la diplopia de filtro rojo, o sea, podemos hacer una diploscopía subjetiva o objetiva midiendo con prisma, con filtro rojo, con MAUX, siendo el MAUX, para mi gusto, mucho más fácil de usar. Eso es lo que les quería contar.